está detallada aquí en la pantalla. Es una orden de 16 de octubre, pero que se publicó en Boja el 7 de noviembre de 2012, lo cual quiere decir que es una orden bastante joven, tiene menos de un año de vida, y esta orden, los de diseño probablemente no lo hayan notado, pero para danza, arte dramático y música supone un cambio en muchos aspectos, sobre todo en límites de años de permanencia, de número de convocatorias. Entonces, creo que es muy útil para vosotros conocer la orden, algo que realmente se puede hacer bastante pesado, porque escoger y analizar una orden puede resultar bastante pesado, y yo he intentado hacerlo lo más esquemático posible. Por supuesto, no vamos a estudiar o a ver toda la orden, sino que os he ido de cada artículo o de aquellos artículos que creo que os pueden afectar más a vosotros como docentes a la hora de informar a un alumno o de orientarlo, pues os he extraído y os he sintetizado un poco la información. Como os digo, la orden cambia muchos aspectos de lo que antes creíamos o antes se hacía, y ahora o se ha modificado o ya no se puede hacer. Entonces espero que sea lo más práctico posible, que por supuesto al final dejamos otra ronda de preguntas por si os quedan consultas por hacer. Esta orden de evaluación se divide en 5 capítulos. El primero no lo vamos a ver, por supuesto, porque son las disposiciones generales. El segundo capítulo habla de la evaluación. En este capítulo es en el que tenéis pues todo lo que corresponde al sistema de calificaciones, a las matrículas de honor, a las convocatorias, a las renuncias. Todo eso está en ese capítulo. En el capítulo tercero, garantías procedimentales de evaluación, están los procedimientos de reclamación en primera instancia y en segunda instancia. Cómo se realizan, a quién van dirigidos, cómo se resuelven. En el capítulo cuarto se explica el procedimiento y las competencias en el reconocimiento de créditos. Quién lo hace, cómo, qué plazos hay. Y el capítulo quinto son los documentos oficiales de evaluación, que son pues eso, expediente académico, certificaciones, actas. Las actas, por ejemplo, es interesante porque en un futuro no muy lejano probablemente toda esta orden se termine de llevar a Séneca, un proceso que se está llevando desde que salió el año pasado. Y claro, lo que ocurre con Séneca siempre, ¿no? Que aparte de que da problemas, las enseñanzas artísticas superiores somos pocos y claro, pues se deja para el final. Pero el objetivo es que algún día pues los documentos de evaluación estén disponibles en Séneca y, por ejemplo, pues vosotros podéis entrar a vuestra acta, poner las notas de vuestros alumnos, el administrativo del centro después sacará ese acta. Será todo de una forma mucho más ágil de lo que se hace ahora. Nos ha tocado este periodo de transición y bueno, aquí estamos. El capítulo segundo, como os digo, es el que se dedica a la evaluación. Y de este capítulo interesante es el artículo 3, que es el que habla de los criterios de evaluación. Especialmente dice este capítulo 3 que se recogerán en las guías docentes, ¿no? Como digo, vuelve a aparecer las guías docentes. Y también es interesante lo que dice respecto a la documentación que afecta a la evaluación, es decir, todo lo que es el material vinculado a la evaluación, pongamos por caso exámenes, trabajos. La orden dice que se conservará todo este material hasta el inicio del curso siguiente, salvo, dice la orden, que exista una reclamación, un proceso de reclamación abierto. En dicho caso se guardará hasta que finalice todo el proceso de reclamación. Después el artículo 4 es un artículo muy extenso, del cual quizá lo más interesante sea
la escala numérica de aplicación a la hora de poner notas de 0 a 10 con expresión de un decimal. Esto que parece así como muy simple, de un decimal, pues ha traído problemas porque, por ejemplo, conozco un caso, un alumno fue calificado con 2 decimales, reclamó y se le tuvo que dar la razón porque la calificación era con un decimal. Bueno, en fin, con un decimal. El no presentado no existe, y no existe porque el espíritu de la orden entiende que una vez que un alumno paga su tasa, este alumno, aunque sea sin ir a clase, tiene derecho a la evaluación, y aunque sea sin ir al examen, puede tener tiene derecho a esa evaluación, entonces se le pondría un 0. Bueno, es un aspecto de la orden. Por otra parte, también este artículo es interesante lo que dice respecto a los créditos, al reconocimiento de créditos. Dice que se pueden reconocer los créditos correspondientes a actividades formativas no integrados en el plan de estudios, que no serán asimismo calificados numéricamente ni computarán efectos de cálculo de nota media. Esto traducido quiere decir que nosotros dentro del centro a veces, pues por ejemplo, se hacen, no sé, el Día Mundial de la Música o del Teatro, o por ejemplo el alumno, no sé, participa en algún tipo de actividad extraescolar. Este tipo de actividades, si decide hacerlo así el equipo directivo, pues le puede otorgar un número de créditos por participar en ellas, y esos créditos pueden aparecer en el expediente académico, aunque como dice la orden no le sirven a efectos de nota media. Pero bueno, es una manera de poder, digamos, premiar o compensar esa implicación de algunos alumnos. Interesante también de este artículo es que establece la regulación de la matrícula de honor, cómo se tiene que aplicar. Para empezar, la orden dice que le puedes dar a un alumno matrícula de honor a partir del 9, cuando tiene a partir de una nota igual o superior a 9. Y el número de matrículas de honor está acotado a una matrícula de honor cuando el número de alumnos es menor a 20. Cuando el número de alumnos es mayor a 20 se aplica el 5% de ese alumnado. Y sí que es importante las dos palabras que usa la orden, que dice por la matrícula de honor se repartirá por asignatura y curso. Por asignatura y curso quiere decir que no se reparte por grupos. Si yo tengo de interpretación 4 grupos de una misma asignatura y curso, la matrícula de honor se reparte entre el total de todos esos 4 grupos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los profesores que compartan asignaturas y tengan diferentes grupos de la misma se tienen que poner de acuerdo y decidir a quién le dan la matrícula de honor. Si no se ponen de acuerdo, también la orden establece un criterio de desempate. ¿Cómo se desempata? Cuando se le quiere dar la matrícula de honor, imaginaros, yo puedo querer darle la matrícula de honor a 2 de mis alumnos y no sé por quién decidirme, o no me pongo de acuerdo con un compañero. Y dice la orden, bueno, en dicho caso se aplicará básicamente la suma de los créditos cursados por el alumno o alumna durante ese curso, multiplicados cada uno de ellos por las calificaciones que corresponda y dividido por el número de créditos totales obtenidos durante dicho curso. En resumidas cuentas, es por la media que el alumno ya viene acumulando. O sea, el criterio de desempate es la media el que tenga la media más alta. Bien, en cuanto a las prácticas externas, esto no he podido seleccionar, pararme en un artículo, sino que se hace referencia a ellas de forma intermitente a lo largo de toda la orden. De todas maneras, sí que os digo que de las prácticas externas, anualmente, hasta que se consoliden y se elabore una orden, que es algo mucho más... las instrucciones... Bueno, os cuento. De las prácticas externas, desde el curso 12-13, se han estado elaborando unas instrucciones de aplicación a ese curso. Este curso
tienen que salir unas instrucciones de prácticas externas que sean de aplicación para el curso 13-14. Todavía no han salido. Me imagino que serán por la situación política actual que hay, que ha habido un cambio político y, como sabéis, de consejero y todo eso a nivel administrativo ralentiza cualquier procedimiento. En cualquier caso, las que salgan este año serán muy similares a las que estaban el año pasado. No todos los estudios superiores tienen prácticas externas. Hay algunos, como diseño, en los que, si no recuerdo mal, el borrador creo que invertía un semestre entero en prácticas externas y trabajo fin de estudio. Otras especialidades de música ni siquiera las contemplan, o sea, esto no es para todos, pero bueno. Sí deciros que tanto las prácticas externas como el trabajo fin de estudios están saliendo, la normativa de aplicación sale anualmente para el curso académico, hasta que probablemente para el curso que viene o el siguiente, todas esas instrucciones que han ido saliendo se les dé forma y se cree una orden de prácticas externas y de trabajo fin de estudios, que sea ya mucho menos modificable, porque claro, unas instrucciones anuales se pueden ir jugando y se pueden ir cambiando cosas que van mal o son más susceptibles a las sugerencias. Es fácil el cambio, pero cuando se genera una orden, a partir de una orden, decreto, real decreto, ya eso, la revisión, reabrir esa normativa, pues lleva a veces unos cuantos años de tenerla. Bien, aclarado esto, deciros que el que tenga esta asignatura puede acudir a esas instrucciones y ampliar información, pero así a nivel genérico, las prácticas externas no se califican numéricamente, se califican con apto o no apto. Además, para las prácticas externas no hay 4 convocatorias, hay 2 convocatorias para su superación. Esto es muy importante a la hora de informar a vuestros alumnos, porque claro, una vez que te matriculas, te cuentan 2 convocatorias sucesivas. Te cuenta la convocatoria de junio o de febrero, si es semestral o anual, y la de septiembre. Eso quiere decir que el alumno debe de estar seguro cuando se matricule, porque tiene pocas oportunidades. Por otra parte, el artículo 6.5, perdón, el 14.8, ese artículo 14.8 dice que las prácticas externas son susceptibles del reconocimiento total o parcial si ya se han superado en el ámbito de la universidad o de otras enseñanzas artísticas superiores. Por ejemplo, yo cursé magisterio y ya tengo mis prácticas externas. Podría solicitar su reconocimiento. También, respecto a la evaluación de las prácticas externas, remitiros para quienes os afecte, o para, por si os preguntan los alumnos, que muchas veces pues están desorientados, la instrucción 15ª de las instrucciones que salieron en el curso pasado, pero ya os digo, serán paralelas a las de este año, explica cómo se van a evaluar estas prácticas externas, qué instrumentos de evaluación se utilizan. Y son 3, fundamentalmente. El informe del tutor o tutora de la entidad colaboradora, es decir, de la empresa en la que ellos estén participando, la memoria elaborada por el propio alumno y un informe del profesor tutor o tutora, que sería un poco el profesor que se haría a cargo de esas prácticas externas. A su vez, estos profesores tutores, lo llama tutores, pero vamos, el profesor de esa asignatura tendría un coordinador dentro del centro, hay que nombrar un coordinador que coordine esas prácticas externas. ¿Por qué se hace esto? Porque en la ratio, para las prácticas externas y para el trabajo fin de estudios, en el borrador del trabajo fin de estudios no ha salido nada publicado, hay un borrador, pero la ratio es de 1:5. Dice literalmente la normativa, preferiblemente de 1:5. Quiere decir que si te entran 6, pues bueno, metes 6. Pero, ¿qué ocurre? Que en aquellos estudios donde haya muchos alumnos, pues se van a hacer grupos. Entonces, esos grupos tienen que estar coordinados.
y el equipo directivo, pues aparte de que haya un profesor encargado de las prácticas, tiene que nombrar a un coordinador de esos profesores. También, lo digo porque esto le interesa a los alumnos, el anexo 4 de esas instrucciones de prácticas externas es el que sirve de plantilla, el anexo que sirve de plantilla para el tutor o tutora de la entidad colaboradora, de la empresa, el que digamos, el responsable en la empresa del alumno mientras que está haciendo esas prácticas. Se valoran cosas como competencias profesionales, competencias organizativas, competencias relacionales, capacidad de respuesta. En fin, no puedo entrar más en este tema porque sería para hacer otra ponencia, pero bueno, un poco deciros que está ahí, la información, por si alguien la necesita. El artículo 6 es un artículo en el que vais a comprobar que se produce un cambio sustancial, los que tuvierais antes el sistema LOCSE, porque establece el número y el nombre de las convocatorias. Oficialmente existen 4 convocatorias. 4 convocatorias para las asignaturas normales, pero para las prácticas externas, como ya he dicho antes, y para el trabajo fin de estudios, el número de convocatorias es 2. ¿Qué ocurre? Esto, claro, recorta muchísimo las posibilidades del alumno, tiene que apretarse. Ese número de convocatorias, de 2, es algo que viene impuesto desde los reales decretos que antes comentábamos, que diseña el gobierno. Dice que para el trabajo fin de estudios tienes que tener 2 convocatorias. Entonces, en el borrador del trabajo fin de estudios, como digo que está en fase de borrador, por lo menos la última vez que yo lo leí, eso puede haberse cambiado, pero por lo menos la última vez que yo lo leí y lo consulté, se paliaba este efecto de las 2 convocatorias, permitiendo que el alumno asista al trabajo fin de estudio y esté matriculado, pero no le cuente convocatoria hasta que no presente una ficha solicitando la defensa. Digamos que cuando el alumno asiste a clase y se ve ya capaz, dice, vale, solicito defender el trabajo, y a partir de ahí es cuando le cuenta convocatoria, no antes, ¿vale? Bien, esto es en el último borrador, podría sufrir alguna modificación. Otra cosa importante es que la orden dice que las convocatorias se computan sucesivamente, aun en el caso de que el alumno no se presente a la prueba, siempre y cuando hubiera formalizado la matrícula en la forma correspondiente y no hubiera renunciado a la misma, a la convocatoria. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, yo me apunto, estoy matriculada en la asignatura de indumentaria, ¿vale? Si por lo que sea empiezo a trabajar o me ocurre cualquier cosa, no puedo renunciar a la asignatura como hacía antes, no puedo decir me doy de baja de esta asignatura. Una vez matriculada, me van a computar 2 convocatorias de forma consecutiva. Entonces, para que eso no me ocurra, por lo menos para paliar los efectos que eso va a suponer en las 4 convocatorias que tengo, puedo hacer lo siguiente, y es renunciar a convocatoria. Pero renunciar a una convocatoria, no puedo renunciar a las 2. Cada vez que me matriculo tengo 2 convocatorias, junio o febrero y septiembre. Bien, renunciaría, pongamos por caso, a la de junio, pero la de septiembre me va a contar. De las 4 que tengo ya he perdido una, me quedan 3. Bien, también especifica la orden que no se puede renunciar más de una vez, es decir, yo puedo renunciar una vez a esa asignatura, pero la segunda vez que lo solicite probablemente, pues siguiendo lo que dice la orden, se me rechace, me cuente esa convocatoria. Consejo para vuestros alumnos: si se matriculan una vez y pierden una convocatoria o 2, aconsejarles que la próxima vez que se matriculen estén seguros, o por lo menos se vean ellos bastante seguros, pues de superar la asignatura. ¿Qué es lo que ocurre cuando se agotan las convocatorias de una asignatura? ¿Qué es lo que le ocurre al alumno?
Bueno, pues dice esta orden de evaluación, como os digo, yo me limito a informaros, que el alumnado no podrá continuar sus estudios en ningún centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien, por lo tanto hay que estar pendiente de esto, tanto ellos como bueno, nosotros, para que no les ocurra. Otro aspecto importante, otro límite importante que marca esta orden y que es novedoso, es el que para cada curso hay que superar como mínimo 12 créditos, pero 12 créditos entre los que no se cuentan los reconocidos. Cuidado con esto también, porque muchas veces en primero, por ejemplo en diseño se ha dado el caso que se matriculan, vienen de un ciclo formativo de grado superior, piden un reconocimiento y a lo mejor no llegan a superar, les reconocen tanto que no llega a superar esos 12 créditos mínimos. Entonces, en este caso, ¿qué tendrían que hacer? Primero, no pidas reconocimiento de créditos, déjate al menos 12 créditos ahí para no quedarte fuera. Y los que se les reconozca parcialmente, estar pendientes de superar 12. Este es otro límite. ¿Qué ocurre? Si no superas 12 créditos anualmente, tendrías que abandonar la especialidad, aunque aquí sí es más abierto, podrías iniciar los estudios en otra especialidad. Pongámonos en una situación, estoy en diseño gráfico y no supero 12 créditos mínimos cada curso académico. Tendría que abandonar esa especialidad, podría empezar otra, podría empezar por ejemplo diseño de interiores. Por supuesto podría solicitar un reconocimiento de créditos y probablemente no empezaría de cero, pero tendría que abandonar la especialidad. También las convocatorias, os he puesto aquí una imagen de cómo están relacionadas en el sistema de información Seneca. Lo digo para que os vayáis familiarizando, porque sobre todo equipos directivos o incluso vosotros en algún momento empezaréis a introducir las calificaciones y empezaréis a frecuentar estos términos. Dentro de Seneca y dentro de la orden, las convocatorias están definidas como veis aquí: extraordinaria, ordinaria primera, ordinaria segunda y adicional. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Bien, la ordinaria primera es la primera evaluación del alumno, corresponde a la primera evaluación del alumno, que será en junio o en febrero, para las que sean semestrales. No confundáis los que tengáis asignaturas anuales con ese control que se da a veces en febrero, que se le da al alumno una nota. Esta nota es una nota que sirve de orientación para el alumno, pero no es una nota oficial, no es una nota que cuente convocatoria ni que vaya a Seneca, no es oficial. Si decidís dársela al alumno es porque queréis. La única que cuenta es la ordinaria. Luego está la ordinaria segunda, que corresponde siempre a septiembre, ¿vale? No confundáis la extraordinaria con la ordinaria segunda. A veces he visto en guías docentes que pone, bueno, y para la convocatoria extraordinaria le voy a poner, vais a hacer un examen. No, extraordinaria no la llaméis porque es otra cosa. Sería ordinaria segunda o sencillamente la convocatoria de septiembre. Bien. Luego, otra convocatoria que también es novedosa es la convocatoria extraordinaria de febrero. Que es una convocatoria de febrero que no es la convocatoria de febrero de una asignatura semestral. Consiste en que en determinadas situaciones, determinados casos que ahora os voy a explicar, se le permite al alumno presentarse en febrero, es decir, adelantar la convocatoria, el examen y ampliar matrícula. Es el único momento en el que se le permite al alumnado ampliar matrícula. Los periodos de matrícula no están definidos en la orden de evaluación, pero los recuerdo así muy brevemente. Básicamente, el alumnado de primero los tiene fijados en septiembre, aunque la orden de admisión dice que durante el mes de octubre, de forma extraordinaria y pidiendo permiso, pues se puede seguir matriculando alumnado y se puede seguir modificando esa matrícula inicial.
pero claro, ya con un permiso, ¿no? Fuera del plazo, pero bueno, está abierta la matrícula y por tanto puedes modificar. Una vez que ha pasado octubre, básicamente, para que nos hagamos un esquema mental, ya no se puede ampliar matrícula. Lo que hayas pedido, de lo que te hayas matriculado, con eso te tienes que quedar. Excepto aquellas personas que se acojan a la convocatoria extraordinaria de febrero y pidan ampliación. ¿Y cuáles son los casos, no? Bueno, se puede solicitar convocatoria extraordinaria de febrero para asignaturas que son indispensables para cursar otras, para la matriculación del trabajo fin de estudios o para superar el propio trabajo fin de estudios. Os lo explico. Asignaturas indispensables para cursar otra es aquella que es llave. De ahí la importancia de la guía docente, donde decís cuáles son llaves, cuáles tienen prelación. Por ejemplo, yo estuve el año pasado cursando interpretación de primero, suspendí, y este año pues no quiero estar todo el curso con interpretación de primero. Solicito convocatoria extraordinaria, realizo el examen en febrero y amplío a interpretación de segundo en febrero. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería que hubiese terminado todas las asignaturas, pero me quedara, por ejemplo, las prácticas externas. Y hasta que no tenga eso, no puedo matricular el trabajo fin de estudio. Bueno, pues me acojo a la convocatoria de febrero y la supero antes. O bien el propio trabajo fin de estudios. Hay comunidades donde el trabajo fin de estudios tiene tal nivel de exigencia que el alumno muchas veces se lo deja para un quinto curso que no existe, pero bueno, se lo deja para el final. Y entonces podría ser una situación que el alumno decida, bueno, pues tengo todo superado, solo me queda el trabajo fin de estudios para titular, me acojo a la convocatoria extraordinaria de febrero y promociono finalmente, ¿no? Bien, ¿qué requisitos hay que tener para solicitar esta convocatoria extraordinaria de febrero? En primer lugar, un caso sería haber estado matriculado un curso completo en ella, es decir, haber ya suspendido, que sea una asignatura que hayas suspendido y se te haya quedado ahí pendiente. En segundo lugar, otro requisito podría ser, ya os digo, son requisitos que no son pueden darse por separado, no tienes que reunirlos todos. Que la asignatura indispensable fuera una asignatura indispensable para el trabajo fin de estudios, lo que decía antes, ¿no? Que fuera una asignatura de cuarto y que diga, bueno, es que me hace falta ya para terminar, para promocionar, pues podrías acogerte. Y finalmente que fuera el propio trabajo fin de estudios. Bien, una vez superada esa convocatoria extraordinaria de febrero, podría solicitar ampliar matrícula, claro, aplicándole siempre los criterios de prelación, los criterios de asignaturas que hayáis establecido como llaves. Advertiros una cosa, hay centros donde han decidido que no haya ningún criterio de prelación entre ninguna asignatura y hay centros en los que han decidido que haya muchos. Eso es algo que decide cada centro, ¿vale? Entonces, a veces el alumno no se encuentra con ningún impedimento ahí, a veces se encuentra con muchos. También aclararos una cosa. Por ejemplo, volvamos a la situación de interpretación de primero sin aprobar y cursar interpretación de segundo. Imaginaros que estas dos asignaturas hubieran establecido en sus guías docentes que son llave, existe prelación entre ellas. Yo podría decidir, si quiero superarlas en un curso académico, optar por dos vías. O bien examinarme en febrero y solicitar después, que haya superado la de primero, ampliación a la de segundo, ¿vale? O bien, para no perder un semestre entero de la de segundo, puedo desde el mes de septiembre o de julio o cuando haga la matrícula, matricularme de las dos, aunque no tenga superada la de primero, ¿vale? Porque lo que dice la normativa es que no te las pueden evaluar, pero sí puedes asistir a clase y sí puedes participar en todas las actividades. Únicamente la aclaración de antes. Los profesores
el de la asignatura del segundo nunca te la podrá aprobar hasta que el de primero te haya puesto el acto. Aquí se dan miles de casuísticas dentro de los centros. Hay gente pues, que le guarda la nota. Eso ya son decisiones internas. También quería hacer aquí una aclaración. Los estudios superiores en Andalucía y en España, vamos, los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores están amparados por una serie de artículos, sobre todo están en el 1614, en el Real Decreto, que otorgan una autonomía a los equipos directivos de los centros que imparten estas enseñanzas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en todo aquello que no está recogido en normativa o en situaciones como esta, ¿no? ¿Qué hacer cuando un alumno está con 2 asignaturas, ha aprobado la de segundo pero no la de primero y era llave? Pues si se le quiere guardar la nota y se decide y el equipo directivo en el marco de su autonomía, que está amparado por ella, decide hacerlo, pues podrían. Entonces, donde la norma se acaba, empieza esa autonomía, que es mucha, más de la que existe para otras enseñanzas, en los estudios superiores y en los centros superiores. Bien, luego, explicado esto, también deciros que el procedimiento, es decir, tanto cómo se solicita la convocatoria extraordinaria, en qué calendario, cómo se publicará el listado de alumnos, todo eso lo decide el centro, ¿vale? Lo establece el centro, lo estipula. Lo único que marca la normativa es que se haga dentro del mes de febrero. Bien, la convocatoria adicional es otra convocatoria, para que nos hagamos una idea, es la que se llamaría la convocatoria de gracia. Los que hayáis experimentado el OSE, la antigua convocatoria de gracia. Por lo tanto, eran 4 convocatorias más la adicional, o sea que en total el alumno tendría 5. Pero cuidado, esta quinta tiene unas causas y unas circunstancias por las que se puede solicitar determinadas. No vale, tengo una quinta y ya está, no. La tienes que solicitar de una forma determinada y hay una serie de circunstancias por las que te la pueden dar. Vamos a estudiar a ver un poco cuáles son, por si alguna vez tenéis que orientar a vuestros alumnos. En primer lugar, el periodo de solicitud es del 1 al 10 de septiembre. Es un periodo muy corto, la verdad, pero bueno, es el que tiene la normativa. Mi consejo, como es un periodo tan corto, sí que para ayudar a los alumnos, es el siguiente. Si veis que el alumno está examinándose de septiembre y le puede quedar la última convocatoria, mi consejo es que la meta por registro la solicitud, porque tiene que tener fechado registro de fecha en el registro de la Secretaría del Centro. Y ya, bueno, pues tiempo habrá, si aprueba en septiembre, de romper el papel, ¿no? Es una forma un poco para evitar pues, que se quede un año esperando para pedir una convocatoria adicional. También dice la normativa, dice esta frase, dice, la puede pedir del 1 al 10 de septiembre sin prejuicio de que la persona interesada solicite o tenga concedido un traslado de matrícula. Y tú dices, bueno, pues vale. Aquí te está diciendo la norma, por detrás, te está mandando un mensaje, y es el siguiente. Puedes solicitar traslado de matrícula para cursar la convocatoria adicional en otro centro. Esto no se podía hacer antes con la de gracia. Por ejemplo, yo estoy en Córdoba y estoy estudiando algo y veo esta asignatura que no la voy a aprobar nunca con este profesor o por las circunstancias personales que tenga, aquí me es imposible. Puedo solicitar ese traslado a otro centro y puedo cursar allí la convocatoria adicional. Pero la gestión de la solicitud, el envío de esa solicitud a ordenación educativa, que es donde se va a resolver, toda la parte administrativa la tiene que mover el centro de origen, el centro en el que te quedó la asignatura. Bien, por otra parte, cuando te conceden una convocatoria adicional,
te tienes que presentar a la convocatoria inmediatamente posterior, a la fecha inmediatamente posterior, sería la convocatoria inmediatamente posterior a la que te den la convocatoria de gracia. Es decir, solicito en septiembre, me la conceden, me tengo que examinar en junio de ese año. O si me la conceden pasado junio, pues podría presentar a septiembre. Pero se refiere a junio. Aunque la normativa dice, la frase textual que emplea es que se puede hacer uso de la convocatoria extraordinaria de febrero. ¿Qué quiere decir? Bueno, me están diciendo que la convocatoria, la fecha de convocatoria es inmediatamente posterior, en la de junio, aunque si tú quieres, pues te puedes acoger a la de febrero. Pero no puedo decir, venga, pido una convocatoria adicional y dentro de 3 años pues me presento. No. Aquí tenéis un resumen del proceso. En primer lugar, de esta convocatoria adicional os voy a enseñar el anexo, porque resume las circunstancias que se tienen que reunir para que te la concedan. Mirad, las circunstancias para que te concedan la convocatoria adicional serían enfermedad prolongada o accidente, incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible, y cuidado de un hijo o hija menor de 16 meses por accidente grave o enfermedad, hospitalización de un familiar, hasta segundo grado de parentesco. Y esto se tiene que argumentar en el caso de la enfermedad con certificados médicos oficiales. En el caso del puesto de trabajo te pide justificante de la vida laboral, básicamente. Y aquí también llega la cuestión. Muchos alumnos nuestros muchas veces no están dados de alta. En esta situación aconsejo que, aunque no sabemos si se le va a conceder la convocatoria de gracia, pero que por lo menos entreguen algún justificante del director de la empresa diciendo que esa persona está allí trabajando de tal a tal hora, que por lo menos se pueda acreditar que su horario es incompatible con... bueno, pues si no se lo dan, no le van a dar la convocatoria. Seguimos, por favor. Luego, otra opción es el cuidado de un hijo. Aquí tendrías que entregar también, en caso de una enfermedad grave, certificado médico. O también, fijaros que pone otra documentación acreditativa. Bueno, pues entregar ahí otra documentación en caso de no reunir estas y se estudiará. Esto se estudia en servicios centrales y bueno, pues esta es la casuística. El plazo de presentación, como decía, si tuviéramos que iniciar este procedimiento o orientar a uno de nuestros alumnos en este proceso, es del 1 al 10 de septiembre. Los centros, ¿vale? Son los centros, no el alumno, es el alumno que lleva ese anexo que acabamos de ver al centro, lo remite esa documentación a los servicios centrales. El órgano competente en ordenación educativa es el que resuelve esto. ¿Por qué usamos esa palabra? ¿Por qué usamos la terminología esta tan redicha del órgano competente en ordenación educativa? Bueno, pues se está usando esa palabra porque como estamos en una situación actual en la que no se sabe si se va a acabar en la universidad, si se va a crear un instituto, o por ejemplo como en Madrid hay una subdirección general encargada exclusivamente de esta enseñanza, como todavía eso no está resuelto a nivel de funcionamiento, pues se usa una palabra que es la función que tendría que cumplirse independientemente de que esta labor se esté desempeñando en un lugar o en otro. El día que se cree lo que tenga que crearse, esperemos que no sea muy tarde, pues directamente la competencia pasará a ese organismo y no hará falta reabrir toda la normativa. Tener en cuenta que, por ejemplo, la elaboración de una orden lleva un procedimiento de 7 meses en su tramitación, todo esto pensando que no cesen algún consejero por en medio, y la de un decreto es de 9 o 10 meses. O sea que no es fácil retocar normativa o reabrirla. Bien, volviendo a la realidad en la que estábamos, ese órgano competente es el que resuelve
decide viendo esa documentación, viendo las circunstancias. Por eso yo siempre recomiendo que, aunque no se cumpla alguno de esos requisitos, si puede acreditar otro, que se acoja a otra documentación y lo intente. Se le notificará en el plazo de un mes, hay un plazo de un mes para que el alumno sepa si tiene esa convocatoria adicional o no. También, asimismo, una vez que se le notifique al alumno esa información, tiene el plazo de un mes para presentar un recurso de alzada. La información normalmente se va a notificar al centro para su traslado al interesado. ¿Por qué? Porque esta información, en caso de que se le conceda la convocatoria de gracia, hay que grabarla en Seneca, porque si no, el propio sistema no te permite volverlo a matricular. Bien, también en cuanto a las renuncias de convocatorias, os he resumido los límites. Los límites en cuanto a la solicitud de las mismas. Por ejemplo, no se puede solicitar en un curso académico renuncia de más del 50% de las asignaturas de las que nos encontramos matriculados. Es que quiere decir, si tengo 10, no puedo solicitar renuncia a 7, por ejemplo. Y como os decía antes, solo se puede renunciar una vez por asignatura. Estas renuncias no siempre las gestionan servicios centrales, sino que depende de las circunstancias, se resuelven en el centro o se resuelven en servicios centrales. Las circunstancias son muy parecidas, prácticamente las mismas a las que acabamos de ver para la convocatoria adicional, es decir, para que te concedan te anulen una convocatoria, es muy parecido a la convocatoria adicional. ¿Quién tiene la competencia en resolver estas renuncias? Bueno, pues lo hace la dirección del centro, es quien resuelve estas renuncias cuando la solicitud no afecta a más de 2, es decir, 1 o 2 la resuelve el centro, 1 o 2 por curso académico. Cuando ya son 3, a partir de 3 ya, esa solicitud se manda a servicios centrales para que se estudie, porque quizás son demasiadas, bueno, está así dispuesto. Entonces, en el plazo máximo, el centro responde al alumno en el plazo máximo de 10 días, los servicios centrales en el plazo máximo de un mes. Y por supuesto, cuando se resuelve favorablemente no se computa a efectos de convocatoria, es como si no lo hubiera contado. Bien, el artículo 10 también de la orden de evaluación incorpora una novedad, especialmente para las personas sobre todo si hay aquí profesores de música o de danza, esto no existía antes para ellos, que es el límite de permanencia. Por ejemplo, en arte dramático sí lo tenían. El límite de permanencia establece que los estudios se tienen que superar con un límite de permanencia de 6 cursos académicos, aunque se puede solicitar un curso adicional. Es decir, en total 7 años, aunque el 7º no está totalmente asegurado. Esto no es algo nuevo, lo hacen toda la Asturias, Cataluña, lo tienen un límite de permanencia. No quieren que el alumnado básicamente se eternice en unos estudios con una ratio muy reducida, que son muy caros, son enseñanzas artísticas, y entonces establecen un límite de permanencia. Bien, el procedimiento para solicitar, porque vamos a situarnos en el peor de los escenarios. El alumno no termina en 6 años sus estudios y solicita ese año adicional. Nosotros somos sus docentes, les queremos orientar. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, pues está en la orden de evaluación, por supuesto, pero resumido sería el siguiente. La solicitud de ampliación del límite de permanencia se acompaña de un informe no vinculante de la dirección del centro, aunque ese informe pues suele ser realmente bastante importante, claro, es lo primero que se mira, pero no es vinculante, la decisión se la reserva a la administración. Ese informe, junto con la solicitud del alumno, se dirige al órgano, como os decía antes, al órgano competente en ordenación educativa, vamos.
en la Consejería de Educación. Ellos tienen que resolver sobre si conceden o no o si amplían o no ese año, y tienen asimismo un plazo máximo de un mes para responder. Importante, ¿cuándo el alumno tiene como fecha tope para presentar esta solicitud? Antes de finalizar siempre el mes de mayo, ¿vale? 29 de mayo, 28, cuidado, que se te pasan los años, eso habría que estar pendiente. Por otra parte, los centros, una vez que tienen la solicitud y que tienen ese informe del director, el centro, no el alumno, sino el centro, es el que coge y envía esa documentación a los servicios centrales, ¿vale? O sea, digamos que siempre el procedimiento es alumno-centro, centro-administración. Y para responder igual, administración-centro, centro-alumno. Como os decía, la administración pues tiene un plazo máximo de un mes para responder. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando se supera ese plazo, ese límite establecido en normativa? Cuando el alumno, pues, o bien lleva más de 6 años o no le conceden este 7º año. Bien, pues la normativa dice textualmente que los alumnos no podrán continuar los estudios que cursan en ningún centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo iniciarlos de otra especialidad. Podrían iniciar otra especialidad, pero aquí en Andalucía no podrían terminar esos estudios, podrían marcharse a otra comunidad y solicitar reconocimiento. El capítulo 3 es el capítulo, como os decía, que habla de las reclamaciones, cómo se organizan, quién tiene las competencias, cómo se resuelven. Os lo voy a intentar explicar también lo más sencillo posible. El artículo 15 habla de los procedimientos de reclamaciones en primera instancia. En primera instancia quiere decir cuando se queda en el entorno del centro, no trasciende, digamos, la reclamación. Pues bueno, la orden, entre su articulado, pues te va explicando y te dice que el alumnado, una vez que se le dice, se le comunica la nota, la calificación, se publica el acta de calificaciones, tiene un plazo de 2 días hábiles, no naturales, sino hábiles, para presentar reclamación, protesta, lo que considere oportuno. ¿Y a quién le presenta su disconformidad? Pues no lo hace al director, ni al profesor, ni al director de departamento, lo tiene que hacer al jefe de estudios. Esto es importante porque los alumnos se acostumbran a usar un poco a todo el mundo y hay unos cauces. El jefe de estudios, cuando recibe esta solicitud, es el responsable de la misma, lo comunica y la transporta, bueno, se la pasa, digamos, al jefe de departamento, jefe o jefe de departamento. El jefe o jefe de departamento convoca el primer día hábil a la finalización del periodo de reclamaciones, pues convoca al departamento. Y entonces se revisa y se atiende la solicitud del alumno. Se tendría que elaborar de esta reunión en el departamento, se tiene que elaborar un informe. El informe pues, puede ser una frase o puede ser 20 páginas. Esto ya no, la normativa no te dice cómo hacerlo. Bien, pues esa decisión del departamento se traslada por escrito al jefe de estudios, ¿no? Pues el departamento decide ratificarse en la calificación que le ha puesto a esta persona. Bien, el jefe de estudios, como veis que es la persona que está sirviendo de nexo entre el alumno y el equipo, el docente, es el que ese informe lo traslada, el informe del departamento más uno que tiene que elaborar él, es decir, ya van 2, lo traslada al alumno. Estos 2 documentos son importantes porque si el alumno continúa en su reclamación, la inspección te lo va a pedir. Lo primero que te va a pedir es el historial, y en el historial pues va a decir dónde están estos 2 informes. Pide 2 informes, no dice cómo tienen que ser. Bien, el artículo 12, el siguiente,
ya habla del procedimiento de reclamación en segunda instancia, es decir, el alumno insiste en que no es justo lo que la calificación o lo que le ha ocurrido, cualquier aspecto, e insiste en reclamar. ¿Qué procedimiento tiene que seguir? Bien, una vez se le ha comunicado a ese alumno la ratificación, digamos, de que no se le cambia la nota, estoy poniendo un ejemplo, pero pueden ser muchas circunstancias, el alumno tiene también el plazo de 2 días hábiles para continuar con su reclamación. Si continúa con su reclamación, ahora ya no se mueve al nivel de jefe de estudios, ya se mueve a nivel de dirección, ya es el director el que canaliza esta reclamación. Este primer paso, este primer frente, digamos, del director, realmente está pensado un poco para que el director, pues muchas veces negociando o hablando con él, pues muchas veces lo convence o lo retiene, o no sé, el diálogo siempre a veces cambian de opinión. En fin, en cualquier caso, también puede ser que el director no quiera dialogar y el alumno continúa, el director hace sencillamente de nexo, de unión ya entre el alumno y la administración. El director entonces ha recibido ese deseo de continuar con la reclamación del alumno, esa disconformidad. Por supuesto, todo esto el alumno lo tiene que hacer por escrito. Y tiene el director 3 días hábiles para remitir toda la información, y toda la información es lo que ha pasado antes, los informes, la ratificación del alumno en ese deseo de reclamar, y la guía docente, por supuesto, acompañada del plan de centro. Esos documentos los remite al órgano competente en ordenación educativa, que es el que tiene las competencias ahora mismo, en reunir allí, en constituir allí una comisión técnica de reclamaciones. Es una comisión que se reúne en servicios centrales y decide qué hacer con esas reclamaciones. Esta comisión técnica se hace, como os digo, ahora mismo en la Consejería de Educación, y centraliza allí todas las reclamaciones que trasciendan a esa segunda instancia. Lo que va a hacer esta comisión técnica, bueno, deciros que esta comisión técnica está constituida por la inspección se traslada allí, y profesorado especialista de la materia, que puede ser de otro centro o incluso de otra comunidad, profesorado especialista. Lo ideal es que no se sepa en ningún momento a quién pertenece, se busca el anonimato. Bien, esta comisión técnica de reclamaciones, ¿qué va a hacer? Analiza el expediente, todo lo que le ha llegado, y sobre todo contrasta la información con lo que hemos puesto en la guía docente. Por eso hacía antes tanta insistencia en esos criterios de evaluación, en esa metodología, en que esté bien recogido todo, pues para que, bueno, pues si hay una reclamación, que una persona está en su derecho a hacerla, pues nosotros no tengamos ningún problema. Y entonces esa comisión técnica lo más probable es que o bien solicite más información, que podría hacerlo, mándame lo que sea, un diario de clase, o qué documentación ha usado el profesor para evaluar, podría ser que pidan más información, y después va a tomar una decisión, y va a tomar una decisión adecuándose a una serie de criterios que también están aquí en la orden de evaluación recogidos. Los criterios en los que se va a fijar pues son si la evaluación se ha llevado a cabo, adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la guía docente. O sea que se van a poner a comparar a ver si se ha hecho exactamente lo que pone en la guía docente. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de los instrumentos de evaluación? Estaban en la metodología. Aplicados a lo señalado en el proyecto educativo del centro y de la guía docente. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que van a abrir el proyecto educativo del centro y que, por ejemplo, si al alumno se le ha suspendido por faltar a clase, pues van a comparar que el número de faltas
que hay en el proyecto de centro que fuera un 20% no supere ese 20%, por poner un ejemplo, ¿no? Se van a comparar los datos que afecten a la reclamación del alumno, los que no afecten, por supuesto, que no se miran. Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la guía docente y en el proyecto educativo para la superación de la asignatura y cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. Es decir, si el centro está aplicando, por ejemplo, que la normativa dice que todo el mundo tiene que tener una guía docente. Estos son los aspectos que se van a mirar y que se van a analizar. A lo mejor no cumplimos alguno de estos, pero no se le va a dar por ello la razón al alumno, sencillamente se revisan. No sé qué se hace en estas comisiones, nunca he estado en ninguna. Bien, el capítulo tercero, ¿vale? Ya queda menos, solo queda este. Es muy interesante de explicar porque creo que hay muchas dudas en este aspecto, en el reconocimiento y la transferencia de créditos. Hasta hace un año casi no se podían reconocer créditos de forma oficial. Actualmente en los centros superiores se pueden reconocer créditos y bueno, la verdad es que esto ha supuesto una avalancha de solicitudes que claro, a nivel del centro, yo como docente lo siento, ¿no? Sientes miedo porque ves que a veces la clase se va vaciando o claro, no han reconocido crédito, me quedo con pocos alumnos. Bueno, pues yo quería invitaros a la reflexión porque a pesar de ese miedo que sentimos como docentes al ver que nuestra clase, nuestra parcelita se vacía, también deberíamos de pensar que es muy bueno el que existan unos cauces normalizados de reconocimiento de créditos y que el alumno vea que efectivamente si viene de una segunda titulación o si está cursando estas enseñanzas y luego quiere hacer una segunda titulación, va a poder reconocer crédito porque esto es un imán, nos va a atraer alumnos que ven accesible y que ven posible tener una segunda titulación. La universidad, os lo digo para que lo sepáis, también tiene obligación por ley de reconocer los créditos que nosotros otorgamos a nuestros alumnos. Concretamente, el Real Decreto 1618 de 2011, ponéis Real Decreto 1618 de reconocimiento y transferencia de crédito. En este Real Decreto hay unas tablas que son para la universidad y para los estudios superiores. También están los técnicos superiores o los de enseñanzas deportivas, que también están dentro de un régimen distinto. En fin, la universidad tiene que reconocer igual que nosotros. Entonces, bueno, os he hecho unas tablas intentando sintetizar parte de la información. Os digo parte de la información porque el reconocimiento de créditos en muchos casos, en muchas circunstancias, se lleva a cabo en el centro, pero otras veces se lleva a cabo en servicios centrales donde se crea una comisión o en el Ministerio de Educación donde se crea otra. Entonces esas comisiones establecen criterios internos que no trascienden a nosotros, ¿vale? Entonces hasta donde nosotros llegamos o lo he intentado desglosar. Por ejemplo, aquí tenemos un resumen de los tipos de estudios. Tipos de estudios españoles, ¿vale? Los que están reflejados en el 1618, que son todos aquellos estudios que están recogidos en el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, grados, máster, título de técnico superior, título superior, en enseñanza artística superior, todos estos, tanto de la universidad, de aquí a la universidad, como de la universidad aquí, sí se pueden reconocer, si están en créditos. Si no están en créditos, también se pueden reconocer, aunque ahora veremos quién lo hace en cada caso. Por ejemplo, yo hice Bellas Artes en los años 80 y no tengo crédito. ¿Ahora qué pasa? ¿No puedo solicitar ese reconocimiento? Sí, sí puedes solicitar. Se te puede hacer una tabla de equivalencias. Luego, la homologación de títulos, eso en ningún caso los podemos reconocer nosotros. Me refiero a nosotros a nivel autonómico. Los reconoce el Ministerio de Educación.
Lo digo porque muchos de vosotros tenéis alumnos, sobre todo en música, que vienen pues eso de Holanda o de, bueno, nos los encontramos, ¿no? Alumnado que tiene parte de sus estudios cursados, quiere comenzar aquí, o bien que ha titulado allí y quiere hacer aquí una siguiente especialidad. Bien, pues a esas personas hay que decirles que tienen que llevar sus titulaciones al ministerio, porque cuando se produjo la cesión de competencias del Ministerio de Educación, la de homologación de títulos la siguen teniendo ellos. Homologación y reconocimiento de estudios extranjeros, ¿vale? Los títulos europeos, bien, ahora mismo solo podríamos reconocerlos a nivel autonómico si los ha homologado el Ministerio. Cuando aquellos títulos que te vienen con el suplemento europeo al título, esos sí los puede reconocer automáticamente la Administración, no necesitan pasar por la burocracia del Ministerio, porque si la burocracia para reconocer créditos en la Administración es de aproximadamente 3 meses, el Ministerio aproximadamente tarda mínimo 6 meses. O sea que mejor que no llegue ahí, ¿no? Porque es que el alumno está terminando y no sabe cómo queda su expediente. Cuando tengamos el suplemento europeo al título, todo será más fácil. Aquí también me detengo un poco para explicaros que este año, en diseño no, pero en música, danza y arte dramático, sale la primera promoción LOE. Esta promoción en su título tiene que llevar el suplemento europeo al título. Yo he visto títulos con el suplemento europeo al título y básicamente es, bueno, es una frase que aparece al final, una serie de sellos, todo muy así muy bien puesto, pero básicamente lo que significa es que ese título vale igual aquí que en Holanda, que en Alemania, por ejemplo, un titulado superior en diseño de Almería, pues es un titulado superior en diseño en Alemania, o sea, el título ya tiene equivalencia. Bien, por otra parte, hay una serie de estudios que no conducen a la obtención de títulos. Por ejemplo, los títulos del Centro Andaluz de Teatro, o los títulos de cursos, por ejemplo, cursos de formación profesional de desempleo, o cursos que haya realizado el alumno que estén en créditos. Estos estudios también se puede solicitar el reconocimiento a alguna asignatura similar que esté en el plan de estudios. Lo que pasa es que en esta situación, cuando el alumno solicita esto, solo se le van a dar como máximo 6 créditos, ¿vale? La normativa dice literalmente máximo de 6 créditos por participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Si ha hecho, por ejemplo, o ha participado en una ONG, por ejemplo, y le han dado un certificado en créditos, podríamos incluir, podría solicitar que se lo reconociesen y a lo mejor quitarse alguna optativa o, no sé, hacer más fácil su vida, ¿no? el alumno. Bien, criterios, límites y procedimientos. Vamos a ver, voy a intentar resumiros esto, hacerlo lo menos pesado posible. ¿Cuándo el centro reconoce créditos? ¿Cuándo la administración los reconoce? Bien, esta información está capturada y está sacada de esta orden y del Real Decreto 1618 que antes os he citado. Los centros docentes reconocen créditos, dice la normativa. Créditos, no estudios. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando lo que queremos reconocer viene en créditos, estupendo. Pero cuando viene el caso de la persona que estudió Bellas Artes en los años 80, no tiene créditos. Ahí tendría que ir a la administración, a que le hiciera una equivalencia. Pero podría solicitar el reconocimiento. Bien, estamos en el centro, ¿no? Podemos reconocer créditos de enseñanzas que impartimos. Por ejemplo, enseñanzas, quiero decir, de diseño, por ejemplo, de música, los de música, de danza, los de danza, de arte dramático, los de arte dramático. Si, por ejemplo, alguien de arte dramático se va a estudiar unos estudios superiores de diseño,
ahí no podría el centro de diseño hacerle el reconocimiento, ya tendría que ir a la administración, la solicitud. Bien, el centro, ¿cuándo actúa? Cuando es un traslado de expediente entre comunidades autónomas. Como sabéis, los planes de estudio no son iguales, entonces ahí tendría que actuar, hacer un estudio y ver cómo se le queda ese traslado al alumno. Bien, cuando se produce también un acceso a una nueva especialidad, un nuevo título, lo que decíamos antes, alguien de violonchelo que quiere estudiar viola da gamba, pues ahí se haría un estudio a ver qué se le reconoce, qué no, qué asignaturas comunes, lo haría el centro. Y digo esto del centro porque en cada centro no tiene por qué salir lo mismo. A lo mejor hay centros donde se le queda mejor, en otros donde le reconocen menos. Esto ya es una decisión, como os decía, que corresponde a esa autonomía del centro. Y luego el C, el apartado C, no lo leo porque os lo resumo. El apartado C dice que el centro también reconoce los estudios que son, cuando se trata de un plan de estudios 66, plan de estudio LOCSE, ALOE. Aquí también el centro decide. Bien, ¿cuándo decide la administración? La administración reconoce, puede digamos, todo lo raro puede hacerlo, lo puede reconocer la administración, lo puede estudiar. Allí anualmente se constituye una comisión de reconocimiento de créditos que estudia todos los casos que van llegando. Y entonces, pues, toma una decisión. Se pueden reconocer estudios, además lo dice así el 1618, si alguien está en esta situación que lo consulte. Se pueden reconocer estudios de máster. Pues yo cursé un máster y ahora voy a hacer estudios de música. Puedo pedir que me reconozcan cosas, que me reconozcan parte de esa titulación. De otros estudios universitarios, títulos de graduado en enseñanzas artísticas. Aquí aparece la palabra graduado porque este pobre Real Decreto nació antes de la sentencia del Tribunal Supremo, pocos meses antes, y la palabra graduado está aquí vivita y coleando. Luego, título de técnico superior de artes plásticas y diseño, título de técnico superior de formación profesional y los de técnico superior deportivo. Todos estos son susceptibles de ser reconocidos, ¿vale? Normalmente se puede solicitar reconocimiento cuando has completado esas enseñanzas. O sea, yo estudié Bellas Artes, solicito que me reconozcan, pero ya tengo el título en mis manos. Aún así, también la normativa dice que cuando se trate de estudios universitarios o de técnico superior de formación profesional o técnico deportivo, también parcialmente se puede reconocer algo. Por ejemplo, estoy en segundo curso de Bellas Artes, podría solicitar a lo mejor que me quitasen, no sé, Historia del Arte, parcialmente algo, que me reconociesen estudio. Bien, los límites. ¿Dónde están los límites así más importantes? Nunca le van a reconocer, tanto ni en el centro, ni en una comisión, nunca le van a reconocer los trabajos finales. Es decir, el trabajo final, el trabajo fin de estudios, el taller final, eso no se le va a reconocer, no lo va a reconocer ninguna comisión, lo dice la normativa. Tampoco los estudios reconocidos pueden superar en ningún caso el 60%. Es decir, tú pides que se te va a reconocer hasta donde se pueda o hasta donde sea justo, pero nunca más del 60%. En este sentido es muy importante que el centro, cuando reconozca créditos, los mecanice en Seneca, porque si no, cuando la administración va a reconocer, no ve cuánto se ha reconocido el centro y a lo mejor, sin darte cuenta, te pasas y estás incumpliendo normativa. Bien, y luego, importante, bueno, el tema de... sí, el tema de los 12 créditos ya lo expliqué antes, aquí no me voy a detener. Perdón, que me voy. El procedimiento, y con esto terminamos la parte de reconocimiento. ¿Qué tiene que hacer nuestro alumnado para solicitar un reconocimiento de créditos? El plazo y la forma es la misma en el centro que para la administración. Aunque siempre sabéis que en el centro todo es mucho más rápido. Hay una relación directa, es todo más rápido.
Para solicitar el reconocimiento de créditos se tienen que haber satisfecho los derechos de matrícula. La normativa ahora mismo dice, ese Real Decreto a nivel estatal que ha diseñado el Gobierno, dice que para reconocer créditos tienes que haber pagado los derechos de matrícula. También puedes entregar la beca, el haber solicitado beca. Esto es algo que se está, tengo noticias, no, por supuesto ya os digo, no me miréis porque de mí no depende, yo os informo, tengo noticias de que se está intentando modificar esto para que el alumno que solicita reconocimiento no tenga que pagar todo lo que solicita reconocer, sino que se haga como en la universidad, que a lo mejor pagan un 30% del valor total. Está en trámite esto en la administración. Me imagino que para el curso que viene estará solucionado, pero hasta que eso suceda, cuando alguien solicita reconocer, hay una normativa estatal superior que dice que hay que pagar todos los estudios. Bien, una vez que tú tienes tu carta de pago o tu justificante de beca, lo adjuntas a tu solicitud y tienes un plazo para mandar la solicitud de un mes. Es decir, un mes desde que comienza el curso. Si el curso comienza el 23 de septiembre, nuestros alumnos tienen hasta el 23 de octubre para solicitar reconocimiento. Esto lo podemos usar nosotros a nuestro favor de la siguiente forma. No, yo, imagínate, el alumno, ¿no? Yo voy a pedir reconocimiento de casi todo porque yo vengo de un ciclo formativo de grado superior y me lo van a reconocer. Si el alumno se espera un poco, nosotros le podemos decir, bueno, espérate, ve a las primeras clases, ve a la presentación, a lo mejor te das cuenta que necesitas cursar esta asignatura, que no es solo que te regalen parte de la titulación y te sirve mucho más de lo que tú crees esta asignatura. Bueno, puede servir para que, a pesar de que le reconozcan la asignatura, le interese cursarla. Bien, tiene el plazo de un mes. Una vez que se envía la solicitud, la administración o el centro tiene 3 meses para resolver y notificar a los interesados el reconocimiento de créditos. La resolución, cuando viene de la administración, igual que os he dicho antes, pasa por el centro. El centro siempre es el puente. ¿Por qué? Porque el centro recibe y también tiene que mecanizar en Seneca los datos que ha recibido, para que al alumnado se le reflejen en su expediente académico. Las calificaciones, ¿cómo se ponen cuando se hace un reconocimiento de créditos? Bueno, esto también hay que informárselo al alumno. Si solicitas reconocimiento de créditos, te van a poner la calificación que tenías en tu centro de origen. A lo mejor te baja la nota media. Si no tienen calificación, no computa efectos de nota media. Se reconoce, pero no computa a efectos de su nota media. Sería como un acto no acto. Y como os digo, toda esta información pues va al expediente académico. Bien, el capítulo 5, esto ya es cortito, queda poco, tranquilos que no voy a hacer sufrir mucho más. Habla de los documentos oficiales de evaluación. Básicamente son 3 documentos. El expediente académico personal, que está en la orden de evaluación como anexo, pero que se está llevando a Seneca para que se pueda generar desde allí. Lo que pasa es que ya os he explicado antes la problemática que hay en Seneca para cada vez que se quiere implementar algo vinculado a estudios superiores y ver el número de afectados, pues como ellos funcionan por número de afectados, siempre estamos a la cola. Sin embargo, se está trabajando y a lo mejor un poquito más tarde, pero antes o después el expediente académico pues va a estar en condiciones en Seneca y se va a poder generar por ahí. Fijaros que, por ejemplo, el expediente refleja los traslados de centro del alumno, refleja todos los créditos que tiene. Otro documento es el acta de calificaciones. El acta de calificaciones también está, ahora mismo se puede generar, pero también está en proceso de mejora y en proceso de elaboración en Seneca. Quizá esta es la que estaba más construida. De hecho, el curso pasado yo creo que ya sacaste la mayoría de vosotros las actas por Seneca, pero claro, hay que afinar muchas cosas con las que te vas encontrando según va sucediendo. Por ejemplo, el reconocimiento de créditos que se empezó a hacer el curso pasado y no estaba contemplado para que se
para que se reflejase en el acta. El acta de calificación permite meter notas por teclado, pero también estados de la materia, de esa matrícula, de esa asignatura. Permite, por ejemplo, recoger algo muy interesante que es el pendiente de Erasmus. Como digo, todo esto se ha ido haciendo a base de que los centros solicitan, oye, que tenemos Erasmus, ¿cómo lo reflejamos? Pues se recoge en Seneca y se intenta reflejar. ¿Para qué sirve pendiente Erasmus? Esto es muy útil. Por ejemplo, nuestros alumnos se marchan a Italia, a un Erasmus. Y muchas veces la calificación no nos llega hasta que ha pasado la evaluación. A veces llegan en octubre del curso siguiente. El poner pendiente de Erasmus permite que ese alumno no aparezca como suspenso en la convocatoria, sino que está diciendo, este alumno está pendiente de su regreso de Erasmus para que su calificación sea introducida en el acta de calificaciones y por consiguiente en el expediente académico. La matrícula de honor también se refleja. De la matrícula de honor, comentaros también que actualmente no tiene un descuento económico como ocurre con la universidad, pero también se está negociando y se está trabajando para que a corto plazo suponga que matrícula de honor pues es una matrícula menos que tiene que pagar el alumno. Como digo, vamos despacito. La renuncia de convocatoria, RE, también se refleja, o el reconocimiento de créditos, se refleja también en el acta. Este alumno no aparece en el acta calificado porque tiene créditos reconocidos de esta asignatura. Estas competencias ahora mismo las tiene, el peso de todo esto lo lleva prácticamente el personal de la administración del centro. Con el tiempo pues vosotros podréis introducir notas en las actas, algunos a lo mejor ya lo estáis haciendo, ¿sí? Algunos valientes. Bueno, obligado, dice. Bueno, el artículo 24 habla de la certificación académica oficial. Y digo oficial porque muchos diréis, bueno, ¿qué diferencia hay entre este documento y el expediente? Bueno, el expediente, digamos que es más un documento interno de los centros, pues para traslados, para ver en qué situación se encuentra el alumno, cuántas convocatorias tenía pendientes, cuántos créditos. El expediente es más interno y el certificado académico oficial, pues eso es más para cuando el alumno ha terminado los estudios y pide su certificación, donde se ven las notas que ha obtenido, los créditos que le han reconocido. Es un documento, digamos, más oficial de cara al exterior. ¿Vale? Bueno, hemos terminado la explicación. Ahora os voy os he extraído algunas dudas que sé por experiencia que suelen ser las más comunes, las que tenéis normalmente más os surge más. Por ejemplo, muchas veces preguntan número máximo de créditos para matricularme, porque el mínimo está claro que primero el mínimo está en curso completo y luego el mínimo, pues como mínimo 12, porque si no, no puedes continuar tus estudios. Pero ¿cuál es el máximo? ¿No? Como decía nuestro compañero antes, ¿y si puedo hacer 2 cursos a la vez? Bueno, pues sí, podrías hacerlo siempre y cuando el centro, en su plan de centro, no te haya puesto otro límite, porque actualmente la normativa no recoge un número máximo de créditos para matricularse. Ante esta situación, los centros pues toman diferentes caminos. Hay algunos, lo digo por soluciones que conozco, que lo que hacen es recoger ese superávit de créditos, es decir, los que superan los 60 por curso académico, y viendo si eso va a suponer un aumento de la ratio y del profesorado, que seguramente planificación no les va a dar, un profesor mal, eso está claro, pues cogen y deciden aceptar o no aceptar ese superávit. Otras veces permiten o establecen un máximo. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro decidimos que el máximo es 80, aunque el curso sea de 60, pero si alguien quiere llegar a 80 créditos, pues puede. Hay otros, bueno, pues eso, donde no delimitan 60. Eso ya es cada centro el que toma esa decisión, ¿vale? No está recogido en normativa. Otra consulta que se hace mucho, la matrícula a tiempo parcial, lo que hablábamos antes.
¿Existe? No, no existe. En Andalucía no existe. No hay dos modelos de matrícula, como puede pasar en Asturias, en otros sitios. Lo que hay es 6 años de permanencia más uno adicional. Dentro de ese periodo el alumno se puede mover como quiera. El alumno además puede... El concepto de curso aquí no existe, es decir, un alumno, si no le afecta la prelación que hablábamos antes, puede tener asignaturas de primero, tercero y cuarto. Se puede mover. O puede empezar primero y decir, oye, que me interesan muchísimo las optativas que hay, que es que aquí se está dando una optativa de 3 de estudio más y yo quiero aprender y quiero hacerla desde primero. Podría hacerlo, siempre y cuando no supere el máximo de créditos que el centro haya estipulado. Bien, otra pregunta que hacen mucho. ¿El cómputo de convocatorias y años de permanencia en caso de un traslado de expediente se cuentan? Bueno, pues por lo menos la última vez que yo hice esta consulta era que sí, que se reflejan. De todas maneras, si tenéis algún caso, os remitiría a ordenación educativa, porque no sé si esto se ha modificado. En principio, si te llega un traslado y ya de esa asignatura ha consumido 3 convocatorias, pues le queda una. Pero esta pregunta, revisarla porque suscitó mucha controversia y no sé en qué estado está. En principio estaba así, pero... niveles mínimos de asistencia a clase, lo que hablábamos antes. La permanencia en el centro. Vamos a ver. La normativa actual, la que hay, en ninguna parte recoge unos niveles mínimos de asistencia a clase de forma directa, de forma concreta. Sin embargo, indirectamente, hay un Real Decreto, es el Real Decreto 303 de 2010, que es un Real Decreto de requisitos mínimos de los centros. En este Real Decreto se establece la ratio. Muchas veces también es una pregunta ¿qué ratio tiene mi asignatura? Al Real Decreto 303. En este Real Decreto, cuando te está diciendo que la ratio para una asignatura es, por ejemplo, en música en instrumento 1.1 o 1.10 para las prácticas, indirectamente te está diciendo que tiene que haber una presencialidad total, porque ¿cómo vas a tener ahí al profesor sin el alumno? 1-1 tienen que estar los dos. La presencialidad es indiscutible en esta enseñanza. Lo que pasa es que el mínimo lo tiene que establecer cada centro, en su plan de centro normalmente. Yo, por ejemplo, mi escuela pues lo tiene en el plan de centro, es un 20%. A partir del 20% de falta del alumno, pues pierde convocatoria. O sea que es muchísimo. Tiene que asistir siempre prácticamente o pierde convocatoria. Y a los profesores pues nos piden que llevemos un recuento de las faltas. Eso es lo que mi centro, en nuestro plan de centro, nos ha pedido. Otros pues no sé lo que dispondrán, pero que la presencialidad es muy importante y ahí sí que lo digo porque ahí inspección sí que podríais tener un problema si descubre que tenéis alumnos que no van a clase y que luego se presentan al examen. Bueno, a lo mejor lo hace muy bien y aprueba, pero la presencialidad indirecta que te está marcando un Real Decreto no la estés cumpliendo. Bien, luego otra última consulta era la del requisito de prelación, la de si podía ampliar matrícula y a la vez estar matriculado en la asignatura. Esta consulta ya ha ido saliendo a lo largo de la ponencia, era la de que puedes estar matriculado en 2 asignaturas, aunque sean llave, aunque no te pueden calificar de una hasta que no superes la que es llave de la otra. Y la anulación de matrícula de curso completo, os lo he puesto aquí porque la anulación de matrícula de curso completo está en la orden de admisión. La orden de admisión de 18 de abril de 2012, por la que se regula las pruebas de acceso y la admisión. Esa no está aquí. Haría falta otra ponencia para explicarla, pero interesante también que le digáis a vuestros alumnos que aparte de que, bueno, no pueden renunciar a asignaturas sueltas, a la matrícula, pero sí que pueden
anular curso completo. Eso sí podrían. Podrían anular el curso completo de todas las asignaturas. Perdería ese curso completo. Bueno, tiene como ventaja que no le va a contar en los años de permanencia ni en las convocatorias. Lo podría hacer por una vez a lo largo de sus estudios. Y ya os digo, en esa orden de admisión pues tiene todos los pasos que tiene que seguir. También en la anulación de matrícula está la anulación de matrícula de curso completo de alumnos de primero. Diferencia a los de primero de los del resto, porque a los de primero les da una ventaja, y es que si renuncian si anulan matrícula de su curso antes del 15 de octubre, se les devuelve el 50% de las tasas. Y diréis, ¿y esto por qué? Esto es porque lo que está buscando la administración es que si hay alumnos que han cogido una plaza, se han matriculado, lo mejor es, antes de que sigan ocupando esa plaza, que anulen para que el centro, dentro de ese mes de octubre que os comentaba, en el que todavía tiene abierta la matrícula, pueda meter a otra persona. Por lo tanto, es conveniente siempre que el centro tenga algún tipo de lista de espera, aunque se quede sin plaza, porque normalmente, claro, alguno se da de baja, y más cuando ve que, bueno, tiene esa ventaja, ¿no? Que le van a devolver el 50%. Bueno, pues con esto he terminado. Siento haberos dado mucho la lata. Ahora podéis preguntarme lo que queráis. Bueno, yo Sí. con respecto al 20% que tú estabas diciendo que lo habéis consensuado y es todo el centro. En el caso de mi escuela lo estamos haciendo por departamento. ¿Es lícito también hacerlo por departamento? Uno el 10%, otro el 20%, otro el 15%. Eso lo tendréis que preguntar a inspección, porque yo no lo veo muy claro. Yo personalmente, a nivel personal, no veo muy claro que a un alumnado se le aplique un porcentaje si está en un mismo centro. No es un alumnado, es según las asignaturas. Claro, pero el mismo alumnado en unas asignaturas tiene un criterio y en otras tiene otro. No sé. Yo creo que es una pregunta de inspección. Normalmente lo que sí se hace y sí está contemplado y sí lo hacen los centros es en el plan de centro reflejarlo. A lo mejor en el plan de centro se puede reflejar que para las asignaturas prácticas sea una cosa y para las teóricas sea otra, pero tiene que partir del plan de centro. Vale. Y entonces, vosotros habéis dicho que con el 20% perdíais la convocatoria. ¿La convocatoria qué significa? ¿Que en el mes de junio no se puede presentar examen? A ver, que me tengo que situar. Con el 20%, Martín... Ah, vale. La experiencia mía como docente en arte dramático, ¿no? Como nosotros lo tenemos allí. Sí. Claro. Allí lo que ocurre es, en nuestro centro, vamos, que en el vuestro a lo mejor hay otra cosa, pero lo que ocurre es que a partir de un límite de faltas que excedan el 20% del total, ese alumno en la primera ordinaria está suspenso. O sea, el mes de junio no se puede presentar ni el examen de junio. ¿Está suspenso? ¿Se puede presentar el examen? Claro que sí, pero ya está suspenso. Ajá, ya está suspenso. Y en junio estaría suspenso también. Cuando digo la primera ordinaria me refiero a junio. En la primera ordinaria estaría suspenso. Exacto. Eso es lo que hacemos allí, pero bueno, cada centro tiene su... Vale. Me voy a referir ahora a lo de Por favor, silencio, por favor, si no, no... a lo de la primera parte, porque se me han quedado dos dudillas y bueno, voy a aprovechar. ¿Perdón? Que son dudas con respecto a la primera parte, a la parte de esta mañana. Mira, a la hora de la optativa, yo tengo una optativa, me tengo que referir a contenidos o descriptores que están ya definidos por la administración o no. Las optativas no tienen un descriptor, no están en el anexo 2 de plan de estudios en tu caso. Ese descriptor lo tienes que diseñar tú. Lo que sí podrías citar
es la referencia que hay concretamente en arte dramático, tu decreto de aplicación es el 259, pues ahí hay un artículo que dice que el centro, en el marco de su autonomía, decidirá las optativas que imparte. Y por tanto decidirá los contenidos y los descriptores de esas optativas. Eso podrías citarlo en la guía docente. Vale, de acuerdo. Y luego tienes tú que definirla, claro. Vale. En mi caso, una de las optativas no aparece en mi especialidad, pero aparece en otra especialidad que es gestual, que no existe. O sea, yo podría... Bueno, lo recoges, pero no es una especialidad que se ha extinguido, ¿me estás diciendo? No se ha extinguido, es que todavía no la tenemos. En Madrid existe, pero nosotros no la tenemos. Bueno, entonces aparece ahí, pero bueno, yo no le hago caso, ¿no? Bueno, la puedes coger, pero tú no digas que lo has cogido de ahí, di que son esos y ya está. Y otra cosa, en la obligatoria es necesario recoger todos los descriptores en un curso, o puedes coger algunos descriptores en primero y otros descriptores en segundo. ¿En la obligatoria me está diciendo, en una asignatura obligatoria? Sí. Los descriptores son los que tienes especificados, no hay ni unos para primero ni unos para cada curso, hay algo definido. No, viene en expresión corporal, pero no pone primero, ni segundo, ni nada, no viene por curso. Expresión puede ser, eso sí, puede ser que algunas tengan el mismo nombre y sean para diferentes cursos, pues entonces pondrían el mismo descriptor, pero los contenidos por supuesto van a cambiar. Pero los descriptores estarían siempre todos puestos, no se saltaríamos ninguno. No, tú lo que te dé el plan de estudios, eso lo tienes que respetar. Vale, de acuerdo, pues ya está, yo ya terminé. Por aquí. Bueno, ahora... Vale. Hola Ana, dos preguntas. Sí. Una es respecto a lo que estaba preguntando antes la compañera, porque veo que no hay nada establecido con el tema de la asistencia y de que efectivamente con el tema de la ratio lo que nos indica la normativa es que el alumno asista a clase, que es prácticamente absolutamente necesario, ¿no? Según lo que habéis hecho en vuestro centro, lo que habéis, digamos, acordado es la penalización en la convocatoria de junio, pero deduzco por tus palabras que la de septiembre tiene posibilidades. Incluso se le deja asistir, aunque sabe que tiene esa penalización, pero se le puede venir a clase porque ha pagado su matrícula. Puede hacer el examen porque ha pagado su matrícula y tiene derecho a la evaluación. Puede entregar los trabajos, pero tiene que esperar a septiembre para verse con la convocatoria superada. Yo sigo viendo ahí un problema que no sé cómo se resolverá finalmente, entre finalmente un alumno es capaz, puede aprobar una asignatura sin asistir a clase, sí o no. Esa es toda la cuestión. Porque el alumno puede haber adquirido esas capacidades de 40.000 formas diferentes, por su vida profesional o por lo que quiera que sea. Es realmente posible aprobarlo. Pero sin embargo nosotros, pues como están establecidos estos estudios, tenemos que de alguna forma forzar a que el alumno venga a clase. Cuando se trata, como en nuestro caso, por eso al inicio de la ponencia ya decía que aquí estamos hablando de adquirir competencias y habilidades. Cuando se trata de adquirir la habilidad de construir una maqueta, por ejemplo, o de construir un telón, o de colocar una iluminación escénica, eso es un poco difícil que lo aprendas en tu casa. Tendrás que venir a clase porque... No, pero siempre puede existir la casuística de que te encuentres con una persona que ha estado trabajando. Si esa persona está así a ese nivel, a lo mejor en la de septiembre, en el caso de mi centro, tal y como está estructurado, podría no asistir y en septiembre realmente llegar a superar la materia. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Vale. Si realmente llega a ese nivel, pues... Que sería el mismo caso que se pudiese... O en una teórica, en las teóricas, por ejemplo, pues eso, tienes alumnos a lo mejor que vienen de Historia del Arte. Vale, y la otra cuestión es con respecto a la convocatoria de febrero. Sí. La convocatoria de febrero la solicita el alumno. Los plazos, las formas, ¿eso no está establecido todavía? El centro, durante el mes de febrero, es el que tiene que, normalmente en secretaría, establecer un protocolo, un calendario, unos plazos, un listado de alumnos que van a esa convocatoria, porque no vale decir todo el mes de febrero. Me imagino que el centro no querrá volverse loco con este tema, ¿no? Pero entonces el centro es el que le oferta al alumno o el alumno el que solicita. No, el alumno, si está en las circunstancias que hemos visto, solicita.
nosotros como sus profesores o sus equipos directivos les informamos y les orientamos. Oye, ¿sabes que te convendría hacer esto? Porque muchas veces ellos no saben nada. Y en el caso, orientados. Perdona, y en el caso de que suspenda esa convocatoria, ¿qué otra convocatoria tendría? ¿La ordinaria de junio o la de septiembre? Si suspende esa, tiene la convocatoria de junio. Solo la de junio. Depende de cuántas le queden. Pero al estar matriculado tiene derecho a 2 convocatorias, ¿no? Supongo. Sí, es que tendríamos que... Aquí se mezclan 2 conceptos. Primero, desde si ya suspendió la asignatura, es la primera vez que la ha suspendido, y se presenta la de febrero, pues ya ha gastado 2. ¿Vale? En este caso, ha gastado 2, la primera ordinaria, más la de febrero, la que se ha acogido. Sí, pero que el pagar la tasa de matrícula de una asignatura te da derecho a 2 convocatorias. Sí. Tendría que volver a pagar si quiere solo acogerse a esa. Vale, gracias. Bueno, el año que viene, si seguimos en los estudios de diseño, tendrán los centros que ofertar optativas. Las optativas, que ya he oído a la compañera que las tenían, quería preguntar qué número de optatividad tiene que ofertar el centro, cómo se van qué créditos tiene cada optativa y qué ratio de alumnos. Vale. La optatividad, vosotros como tenéis el decreto en borrador 1 ahora mismo, creo que ahí lo pone, pero por lo menos en arte dramático, música y danza, dice que la optatividad es autonomía del centro, decidir qué oferta, cómo lo oferta y todo, o sea, el horario, cómo reparte esos créditos, quién va a hacer esa asignatura. Yo te puedo contar la experiencia de mi centro. No, yo me refiero, por ejemplo, si hay que ofertarle dos asignaturas o por ejemplo la optatividad puede ser obligatoria. Y, por ejemplo, la competencia docente del profesorado, ¿qué profesor puede impartir esa? Sí, la competencia... ¿Qué ratio? Porque si oferto 3, puede que la ratio sea de 10 alumnos. Las optativas no tienen competencia docente porque no está definida y puede cambiar, ¿vale? Las optativas no tienen competencia docente. La ratio también dependerá de si es una optativa de carácter práctico o teórica, porque ya tenéis una ratio establecida en diseño, ¿no? Para las prácticas y para las teóricas. Y luego, si la optativa puede ser solo una para todo el mundo, hombre, eso choca con la palabra optativa, ¿no? Hay poca optatividad, pero podría darse. Yo conozco un centro que lo ha hecho. Por ejemplo, es su autonomía y lo ha hecho. Si los alumnos solo quieren cursar 10 alumnos, mi optativa, ¿la puedo impartir? ¿O necesito que tenga 15 alumnos? Eso son ajustes que irá haciendo el equipo directivo, pero seguramente se establecerá más que un mínimo, un máximo. No más de 10 por optativa. Un mínimo no tiene sentido, ¿no? Porque, no sé, hay una oferta y a lo mejor un curso se te apuntan 2, pero al curso siguiente se te apuntan 12 y hay cola de espera para tu optativa. Es una oferta que está ahí y que puede crecer o decrecer. Yo quería saber cuál es la convocatoria que corresponde al segundo semestre. Has comentado que el primer semestre es la ordinaria 1. Para las asignaturas que cursan segundo semestre, ¿cuál es la convocatoria? La ordinaria 1, ¿vale? Es la primera convocatoria que tiene el alumno, que si es una semestral correspondería a febrero, si es una anual correspondería a junio. ¿Y estaría dentro de ordinaria 1, las dos? Si fuera una asignatura semestral, se examinaría del primer semestre. Su primera ordinaria sería febrero y su segunda ordinaria la de septiembre ya. ¿Vale? Bueno, gracias. Nada. ¿Más preguntas? No, por aquí, perdón. Yo quería preguntar sobre el reconocimiento de créditos. ¿No? Sí. Me has dicho que el alumno tiene un plazo, la administración o la dirección tiene un plazo de 3 meses para responder 3 a esa meses. solicitud. ¿Y si no responde, hay silencio positivo?
Eso tendrías que preguntárselo a un abogado. Yo no lo sé, ¿eh? No sabes. No lo sé. Si el silencio administrativo se considera como dar la razón. Eso, hay casos en los que sí, casos en los que no. Que no sé si tú sabías si en No. ese caso era que sí. No, yo sé que ahora mismo, por ejemplo, en la consejería ya se ha constituido una comisión y todos los que están llegando los están ya estudiando. O sea que este año, también el año pasado fue la primera vez que se hizo, fue más caótico. Yo sé ya que están... Que te lo digo porque el año pasado había una alumna que hasta prácticamente en junio, casi en junio, Sí. no le hicieron preparación. Pues vaya. Vale, ¿más preguntas por aquí? Hola, Sí. tengo varias Hola. preguntas. Sí, tú siempre tienes preguntas, ¿eh? La primera, has dicho que la matrícula se realiza a 1 de septiembre. Dependiendo Sí, del caso. las de primero. Sí. Y que en octubre, de forma extraordinaria, Sí. y pidiendo permiso, se puede modificar la matrícula. ¿A quién se pide ese permiso? Lo tienes que pedir al órgano competente, a ordenación ¿A educativa. vosotros? Sí, Vale. a ordenación Muy educativa. bien. Otra cosa, ¿hay modelo de solicitud para la convocatoria extraordinaria de febrero? No. Es que el año pasado nosotros, vamos, lo hicimos nosotros como centro porque no había, No. pero no sabía si se había hecho ya. Ni tampoco el modelo para la solicitud del año adicional. Porque como va con un informe del director, pues ahí también el alumno se puede enrollar un poco en otro informe que haga y explicar sus causas y sus motivos. Bueno, y otra cosa se llama, en cuanto a las reclamaciones, a la resolución de las reclamaciones, Sí, has dicho que el jefe de estudios ya traslada al alumno dos informes, uno el del jefe de departamento y otro el suyo propio. a ver, repíteme por favor. Yo he entendido que el jefe de estudios traslada ya al alumno Sí, un informe con la resolución del departamento sí. y con la suya propia. O sea que son dos informes distintos, ¿no? Le entrega unido en uno la decisión del departamento y también la del jefe de estudios, sí. O sea, El pero jefe puede de ser estudios- solo un informe en el cual pueden unir se los dos. copia lo que ha dicho el departamento y Sí. hace el informe del jefe de estudios. Sí, pero tienen que haber intervenido los dos. Sí. ¿Vale? Está claro. Pero sí, pues el jefe de estudios, habiendo observado el informe del departamento, ha tomado la decisión. Es que había entendido que eran dos informes los que había que mandar al alumno, por eso era la pregunta. Al alumno no hace falta mandarle dos, pero a la administración, si trasciende a una segunda instancia la reclamación, ahí ya te van a pedir todo lo que hayas generado. Incluso muchas veces se pide todo el material que ha estado vinculado a la evaluación. Si ha habido, no sé, un diario de clase, todo eso te lo van a pedir muy probablemente. Vale, gracias. Sí. Pues simplemente quería preguntar por cuáles eran las condiciones para que el alumnado pudiese acceder a la convocatoria de febrero, que no me han quedado claras. Vale. A la convocatoria de febrero se puede acceder, te tienes que ver en tres situaciones, ¿vale? Que, por ejemplo, la asignatura para la que la solicitas ya te hubiera quedado el año pasado, es una asignatura que te ha quedado y que para no estar cargando con ella todo el curso siguiente, pues te acoges a ella, te examinas y por lo menos ya te quitas eso. Y amplías matrícula si quieres. Que sea llave, ¿no? Que sea llave. Simplemente haber cursado. Que sea llave. No, tiene también que haber prelación. También. Sí. O sea, hay un y ahí, ¿no? Sí, tiene que haber prelación. Luego, también te puedes presentar cuando sea indispensable para el trabajo fin de estudio, para poder matricularlo. Pues todas las que están en cuarto curso, todas las que son del final, esas serían indispensables, si solo te faltaran esas para ya terminar. Y luego también te puedes acoger a ella cuando quieras superar, empleándola, el trabajo fin de estudios. Me acojo a la convocatoria de febrero y supero el trabajo fin de estudios y titulo en febrero en vez de en junio. ¿Más preguntas o no? Mi pregunta está enfocada a las matrículas de honor.
Matrículas de honor. La normativa recoge que se pueden entregar matrículas de honor de carácter individual, es decir, por persona. Sí. Pero en el caso de música, en la asignatura de música de cámara, sí, no se contempla la figura individual, sino colectiva, de grupo. El problema que nosotros tuvimos, por ejemplo, el año pasado fue que grupos completos accedieron a tener la posibilidad de obtener matrícula de honor, pero cuando la normativa se vio, claro, no se le pudo entregar al grupo completo. ¿Eso tiene alguna perspectiva de cambio? Hombre, yo lo que digo, lo de siempre, las órdenes esta orden tiene un año de vida, pero probablemente dentro de un tiempo se volverá a reabrir y en ese momento pues podéis sugerir ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo si veis, la orden realmente es estricta, pero es la orden que tenemos, ¿no? Ahora mismo esto es lo que hay, pero cuando la verdad es que todas las cosas que veis que fallan, que no encajan o que no funcionan, pues podéis solicitar que se cambie. Si en un futuro la orden se vuelve a cambiar, ¿no? Se abre y se vuelve a adaptar. Esa sería una buena sugerencia. Una más.